Buenas noches, mi nombre es María Cristina Henao, pertenezco al grupo de agronomía, al grupo 303019-22. Vamos a resolver el cuestionario de microbiología. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Pregunta número 1. La microbiología es el estudio de todos los organismos vivos que son demasiado pequeños para ser visibles a simple vista. Esto incluye bacterias, arqueas, virus, hongos, priones, protozoos y algas, conocidos colectivamente como microbios. Estos microbios juegan un papel clave en el ciclo de nutrientes, la biodegradación, el biodeterioro, el cambio climático, el deterioro de los alimentos, la causa y el control de las enfermedades y la biotecnología. La microbiología radica en todas las aplicaciones que esta ciencia tiene. Los microorganismos contribuyen al ciclo biogeoquímico, así como el recambio de la materia del suelo de las hábitats acuáticas. Algunos son importantes simbiontes vegetales, organismos que viven en contacto íntimo con su huésped, con beneficio mutuo para ambos organismos, mientras que otros son importantes patógenos organismos que causan enfermedades tanto en plantas como en animales. Esa sería nuestra primera respuesta a la primera pregunta. Segundo, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procarióticos y eucarióticos? Eso nos lo enseñan en primaria. Todos los organismos vivos se pueden clasificar en un grupo dependiendo de la estructura fundamental de sus células o procariotas o eucariotas. Los procariotas son organismos formados por células que carecen de un núcleo celular o de un organelo recubierto de membrana. Los eucariotas son organismos formados por células que producen un núcleo unido a una membrana que contiene material genético, así como órganos unidos a la membrana. Aquí tenemos el dibujo de eucariota y procariota. Tenemos el núcleo, nucleolo, mitocondria, y la procariota, el nucleoide, la cápsula, el flagelo, las paredes, la membrana plasmática. Ambos tienen ribosomas. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Las células procariotas comprenden bacterias y arqueas. Entre ellas están los ejemplos. Las células eucariotas comprenden las algas, protozoos, protistas, hongos, células vegetales y animales. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Metabolismo. Es una red de acciones bioquímicas que se transforman los metabólicos para cumplir funciones biológicas en el núcleo, en la red química, y hay varias catabólicas que descomponen las moléculas para generar energía, que luego se utiliza para alimentar procesos bioenergéticos. 4. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Es una red de reacciones bioquímicas que transforman los metabolitos para cumplir funciones biológicas. En el núcleo de esta red bioquímica hay varias catabólicas que se descomponen de las células para generar energía, que luego se utiliza para alimentar procesos biosintéticos y realizar un trabajo mecánico. Ahí está la célula y el ambiente. Crecimiento. A través de la transformación de nuevo material celular proviene de los nutrientes del ambiente, se generan nuevas células. Evolución. Por medio del crecimiento, las células ancestrales, estas se evolucionan a especies distintas de células. Células ancestrales, especies distintas.
4. Explique las 7 propiedades de las células microbiológicas. Diferenciación. En algunas células se tiene esta propiedad, en que permite la formación de nuevas estructuras, de ellas como las esporas. Comunicación. Algunas células tienen la posibilidad de comunicarse con otras células a través de intermediarios como los mensajeros químicos. El intercambio genético. En las células, el intercambio genético se da entre la célula dadora y otra receptora por medio de diferentes mecanismos. Está la célula dadora y la célula receptora intercambian el ADN. Se tienen investigaciones que muestran que algunas células tienen la capacidad de autopropulsarse a través de flagelos. Flagelo 3. Quinto. Los factores que controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbacterianas. El control de los microorganismos es fundamental para prevenir la transformación de enfermedades e infecciones, detener la descomposición y el deterioro y prevenir la contaminación microbacteriana no deseada. Los microorganismos se controlan mediante factores físicos y factores químicos. Los físicos incluyen métodos de control tales como temperatura alta, baja, desecación, presión, osmótica, radiación y filtración. El control por factores químicos se refiere al uso de desinfectantes, antisépticos, antibióticos y químicos antimicrobacterianos. ¿Cómo se clasifican los microorganismos? ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Un extremófilo es un organismo que prospera en condiciones físicas o geoquímicas extremas, perjudiciales para la mayoría de la vida de la Tierra. La mayoría de extremófilos, conocidos como microbios, el dominio Archaea, contiene ejemplos de renombre, pero los extremófilos están presentes en numerosos y diversos linajes genéticos, tanto bacterias como las de arqueas. Por el contrario, los microorganismos que viven en ambientes más moderados pueden denominarse metofilios o neutrofilios. Hay una gran variedad de extremófilos, muchos de ellos se clasifican en múltiples categorías como acidófilo, organismos con crecimiento óptimo a niveles de pH 3 o inferiores. Xerófilo, organismos que pueden crear en condiciones extremadamente secas y desencadenantes, ejemplificado por los microorganismos del suelo del desierto de Atacama. Los microorganismos del suelo del desierto de Atacama. Halófilo, un organismo que refiere al menos concentración de sal de 0,2 para su crecimiento. Termófilo, un organismo que puede prosperar a temperaturas entre 45 y 122 grados. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? De acuerdo a su forma, se clasifican en 5 grupos según sus formas básicas. Cocobacilos, espirilas, vidrios o espiruquetas. Al combinar la morfología y la tinción de Gram, de Gram, la mayoría de bacterias pueden clasificarse de 1 a 4 grupos. Cocogram positivos, bacilos, gram positivos, cocogram negativos y bacilos gram negativos. Ahí tenemos el dibujito
de los cocobacilos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Todo lado. Los microorganismos se encuentran presentes en los océanos, profundidades marinas, subsuelos, suelos, desiertos, rocas y en el resto del hábitat de la Tierra. Subsuelo 26, el suelo 4.8, océanos 22, resto de hábitat 1.6. Noveno. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Explique. Los agricultores y ganaderos a menudo piensan que los microorganismos como plagas que son destructivas para los cultivos o animales, así como para ellos mismos. Pero muchos microorganismos son beneficiosos. Los microorganismos del suelo, bacterias y hongos son esenciales para descomponer la materia orgánica y reciclar el material vegetal viejo. Algunas bacterias y hongos del suelo forman relaciones con las raíces de las plantas que proporcionan nutrientes importantes como nitrógeno o fósforo. Los hongos pueden colonizar las partes superiores de las plantas y proporcionar muchos beneficios como tolerancia a la sequía, tolerancia al calor, resistencia a los insectos, resistencia a las enfermedades de la propia planta. 10. ¿Por qué es importante la bioremediación microbacteriana del suelo? Los microorganismos se utilizan en la bioremediación debido a su capacidad para degradar los contaminantes ambientes. Los microorganismos se utilizan en la bioremediación debido a su capacidad para degradar los contaminantes ambientes debido a su metabolismo a través de las vías bioquímicas relacionadas con la actividad y el crecimiento de los organismos. A través del proceso de cometabolismo, los microorganismos pueden degradar productos finales inofensivos, sustancias peligrosas que se encuentran en ambientes contaminados. 11. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? De la lectura del artículo propuesto, la estrategia de remediación que me llama más la atención es la bioremediación de metales pesados en aguas, ya que hoy en día la extracción del oro y otros minerales necesarios para diferentes objetos están contaminando cada día más las aguas con los metales pesados, haciendo que el agua sea menos favorable para el consumo humano y además afecta toda la vida marina, ya que muchos de los microorganismos de este hábitat no resisten un agua contaminada como tales que no se hacen parte del agua. 12. Seleccione un microorganismo de la tabla 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo de su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbacteriana del microorganismo. En la tabla 2 escogí el Agrobacterium sp, ya que en mi región se presentan muchos cultivos de diferentes especies y algunos agricultores utilizan el glifosato como herbicida. El uso masivo del glifosato durante décadas ha resultado en su presencia ubicada en el medio ambiente y representa una amenaza para los humanos. El ecosistema se ha estudiado diferentes enfoques, más que el glifosato puede contaminar las aguas. El glifosato coloca árida la tierra, entonces ese uso masivo de glifosato haría que la tierra se volviera árida. Entonces se ha estudiado diferentes enfoques como la degradación microbacteriana para descomponer el glifosato en el medio ambiente. Entre estos, la degradación microbacteriana es el método más eficaz y ecológico durante su degradación. Varios microorganismos pueden usar glifosato como única fuente de fósforo, carbono y nitrógeno.